el cemento del cimiento, para que entonces a partir de la siguiente sesión podamos comenzar a construir las paredes. ¿Les parece bien? ¿Sí? Entonces, lo que quiero decirles es que cuando Dios nos manda una palabra, tenemos que entender que la palabra de Dios siempre se recibe, se discierne, se revela a través de una palabrita muy chiquitita, pero muy poderosa, que se llama fe. ¿Sí entiendes eso? Si tú no tienes fe, dice la misma palabra, que las cosas de Dios te parecen como locura. Como, ¿de qué está hablando esa loca que está ahí parada enfrente? ¿De qué se trata eso que está diciendo? Necesitas recibir esta palabra con fe. Y dice la palabra de Dios que es pues la fe, ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que el día de hoy yo te pido que abras tu corazón y que esperes algo de Dios. Y que estés convencida que lo vas a ver hecho realidad en tu vida. ¿Sí? Sí, entonces di fuerte, tengo fe. Lo recibo con fe. Jesús, mándanos una revelación de tu palabra y de quién tú eres. Amén. Bueno, yo soy maestra y me encanta la historia, soy maestra de historia. Pues, si podemos empezar ya a poner la que dice árbol de vida. Me voy a ir súper rápido porque tengo media hora y además me van a poner un timer aquí que me empieza a poner nerviosa. Entonces me voy a ir súper rápido y por eso le pido a Dios que te dé una revelación especial de esta palabra. Siempre me remonto a la historia, porque la historia nos marca el comienzo de las cosas y nos ayuda a entender. Es como en parvulitos, cuando éramos chiquitos y íbamos a la iglesia, ese fue el que nos enseñaron primero, ¿verdad? Y no lo sabemos de memoria, pero no nos debemos de saltar nada en la palabra, porque nada está ahí de casualidad. Esta palabra en el principio nos da dos mensajes muy importantes. Número uno, Dios ya era antes del principio, porque Él estaba en el principio, ¿sí? Y esto por consecuencia quiere decir que Él es la vida más suprema del universo y no hay más alto, ni más poderoso, ni más importante, ni más nada que Él. Amén. Nada más esas palabritas en el principio nos dan ese mensaje. Génesis es el registro de la creación de la vida, la expresión de la vida suprema de Dios y la vida creada. Dios tenía un propósito, una visión clara cuando Él creó todo lo que creó. 7 tipos de vidas, no voy a entrar en eso ahorita porque no me alcanza el tiempo, me tuve que saltar algunas cosas, pero son 7 tipos de vidas y Él, el ser supremo. Y si me prestas el guante, Betsa, please. Dios tiene un propósito, una visión clara para su creación. Y dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? No hizo distinción. Su propósito era que los seres humanos que Él había moldeado desde lo más profundo de su corazón fueran hechos específicamente para expresar su carácter y su naturaleza y su imagen en la tierra. Él quería tener una expresión de sí mismo en este lugar que Él había creado. Dios de ninguna manera ha abandonado ese propósito, porque Dios es igual hoy, ayer y por los siglos, y no es hombre para que se arrepienta. Amén. Dios es quien es, y el propósito es el mismo y sigue siendo para nosotros el que seamos la expresión de la naturaleza de Dios en la tierra. Entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuál es la manera en que esto se puede lograr el día de hoy? Porque en Génesis 2 Dios ya acabó la creación y entonces tiene como tiempo de explicarnos con más detenimiento cuál era su intención, porque Él descansa y entonces nos ofrece una narrativa más padre y dice que Él prepara un lugar especial dentro de toda su creación. Aparte hizo un lugar súper especial para Adán y Eva y dice que se llama Edén. Dios prepara el Edén y dice en Génesis 2: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre
que había formado, hombre hablando de hombre y mujer. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y luego dice punto y coma. Yo soy maestra, es muy importante la puntuación. También el árbol de la, dice, perdón, punto y coma. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles los puso ahí en el centro, y sabemos que son importantes estos árboles. Primero porque los puso en el puro centro del huerto, a los dos. Creo que ahí vemos una foto linda. Y segundo porque les puso nombre. A ningún otro árbol le puso nombre, nada más a esos dos. Y estaba entonces el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida, tenemos que entender que contenía la esencia de la vida suprema del universo, que era Dios mismo. Contenía la vida eterna, la vida de Dios, de una manera que se podía consumir, que se podía recibir, que Adán y Eva podían consumir de ella y hacerla suya. Cuando Dios creó a Adán, era como este guante, portaba la imagen de Dios. Este guante parece mano, ¿verdad? Tiene la imagen de una mano, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Pero, aunque portaba su imagen, no estaba siendo usado para el propósito por el cual fue creado. ¿Por qué? Porque era hasta que la mano se metía al guante, que entonces el guante comenzaba a cumplir su propósito. ¿Sí? Entonces Adán tenía la imagen de Dios, tenía la semblanza de Dios, pero no estaba expresando todo su potencial, porque la vida de Dios, la esencia de Dios no estaba en él todavía. ¿Sí? Entonces el deseo de Dios era que se pusieran a Adán y Eva enfrente del árbol de la vida y se lo comieran, lo consumieran, para que la mano entrara al guante, porque Él quería poner su vida en la vida del hombre, para que portaran su imagen por dentro y por fuera, para que el carácter de Dios, la gloria de Dios, la naturaleza de Dios, su poder pudiera expresarse a través de los seres humanos, para que entonces sometieran y gobernaran la tierra con esa vida no creada, sino eterna, divina y poderosa. Lamentablemente le hicieron más caso a la serpiente, y entonces se pararon enfrente de los árboles y decidieron comerse del que no tenían que haberse comido, ¿verdad? Se comieron el conocimiento del bien y del mal. Dice, y mandó Jehová diciendo, de todo árbol puedes comer menos de este. Y al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Sus intenciones eran buenas, ¿verdad? Porque Satanás así es, nos engaña con medias mentiras, ¿verdad? Nos lo pone todo bien bonito y bien sutil para que se nos antoje, y fácilmente caemos. Y entonces se lo comió, le dio a su marido, el cual también comió, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrirse. Inmediatamente entró la acción del conocimiento del bien y del mal, y a veces como que le ponemos todo el enfoque en el mal, ¿verdad? Pero el árbol era el conocimiento de las dos, porque lo que quería decir es que ellos iban a poder tener esta capacidad de entonces ponerle un letrero a cada cosa, a cada acción, a cada pensamiento, a cada decisión. ¿Es bueno o es malo? ¿Verdad? Pero en sus propias fuerzas. Inmediatamente comenzó la acción, porque solitos decidieron ir por las higueras y cubrirse y ver cómo le hacían para cubrir su pecado y su vergüenza. El árbol del conocimiento del bien les abrió los ojos, e inmediatamente se hicieron independientes y autosuficientes. Y ahora tenían el poder y la habilidad para discernir. Vivían la vida, fíjense bien, esto es muy importante, queriendo hacer el bien y evitando el mal. Y eso es lo que la religión ha hecho desde el principio.
La religión te da una serie de reglas y te dice, esto todo está bien y estas todas están mal. Y mientras todo esto lo hagas y esto no lo hagas, te va a ir muy bien. Y eso es una mentira. Porque esto no se trata de reglas, ni de si las sigues, si no las sigues, etc. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque eso está en tus propias fuerzas. Vas en busca del bien y evitando el mal, pero aquí cada quien discierne como se le pega a su regalada gana, que está bien y que está mal. Y para que nos pongamos de acuerdo está, pero ¿verdad? Aquí lo que no entendieron aquellos predecesores de la historia era que el árbol del bien y del mal les daba conocimiento del bien, pero el árbol de la vida era lo bueno, porque solamente Dios es bueno. Y en vez de comerse la vida que Dios les estaba ofreciendo a través del árbol de la vida, prefirieron mejor el conocimiento del bien en vez de alimentarse del bien. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes? Tratar de ser bueno como Dios es imposible, amigas. Nunca lo vamos a lograr. En la escala de las vidas es como como un perro tratara de vivir como humano. Imposible alcanzar la perfección de la bondad de Dios. Pero el árbol de la vida era la bondad misma. Dios viviendo su vida a través de la humanidad. Pero el árbol del bien y del mal era una naturaleza humana que nos posicionaba en tratar de preservarnos a nosotros mismos. Una vida egoísta. ¿Y entonces ahora qué? La regaron y no se comieron el árbol que les tocaba. Y me voy a adelantar un montón porque ya me queda poquito tiempo. Y Dios pone un guardia ahí para que nadie más pueda comer del árbol de la vida. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su propósito no cambia. Amén, amén, amén. Y Él no se anda inventando soluciones. La solución la tenía clara desde el principio. Amén. Y entonces nos adelantamos hasta Juan, el Evangelio de Juan, porque Juan es el nuevo Génesis, el Génesis del nuevo pacto, porque Juan también comienza en el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra era Jesús mismo. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no lo dominaron. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no lo conoció, porque estábamos muy ocupados viendo qué sí hacer y qué no hacer y cómo hacerle, y cumpliendo con un montón de cosas que aparte después los hombres empezaron a inventar más reglas que nunca. Yo te quiero decir que Jesús era la vida. Amén. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando Dios Padre manda a Jesús a la tierra, Dios Padre estaba ofreciendo el árbol de la vida nuevamente a toda la humanidad. ¿Entiendes? Y en Él, en la vida, ¿tú sabes dónde está la vida del hombre? Está en su ADN. Ahí está la vida. ¿Sí? Dios te ofrecía su ADN en la palabra en la persona de Jesús. En la Biblia hay 3 palabras que se usan para la palabra vida. La palabra bios, que es biología o una manera de vivir. La palabra psuque, que es la psicología del hombre, la vida natural, la energía humana. Y la palabra zoe. La palabra zoe es la vida suprema, perfecta y poderosa de Dios. Eso quiere decir zoe. Y entonces, en Juan siempre, 58 veces en su evangelio, usa la palabra zoe. Y cuando Jesús entra al planeta, te lo vuelvo a decir, el árbol de vida se estaba ofreciendo a los hombres
nuevamente. Digo en Juan 1, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que sí le recibieron, tú y yo estamos en esa lista, a quienes creen en su nombre, entonces les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí estoy con mi papi, ese es mi papi. El de arriba es mi marido enamorado de su primera hija. Muchas no podemos entender esa esencia de una relación de padre e hija, porque lamentablemente aquí en la tierra, como nos decía Alma ayer, nuestra relación de padre e hija no fue buena. Entonces cuando decimos, no, es que Dios quiere ser tu padre, nosotros decimos, yo ya sé lo que es padre, pero no sabes, porque este es un padre perfecto. Amén. El más perfecto que hay, no hay más alto que Él. Él es la vida suprema y dio su vida por ti. Gracias, Jesús. Yo pido a Dios, al Espíritu Santo, que hoy te dé una revelación de paternidad. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y es cuando lo tenemos a Él que entonces podemos decir, como nos decía Alma ayer, las hijas del Rey somos gloriosas. Y ya se me está acabando el tiempo. Tenemos autoridad como hijas, tenemos herencia como hijas, tenemos derecho como hijas, porque el propósito de Dios era engendrar hijos. Ese era su propósito, para eso mandó a Dios. Porque cuando abriste tu corazón en Jesús y le entregaste tu vida, no solo recibiste la salvación, la vida de Dios fue dispensada en ti. Literalmente te convertiste en una verdadera hija legítima, con todos los derechos que eso significa. Primera de Pedro dice, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, perfecta por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en ti. Segunda de Pedro, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, que ya está en ti, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. El que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna. Y el ladrón vino para hurtar y destruir, pero yo vine para darles vida y que la tengan en abundancia. Y muchas veces interpretamos mal la escritura y pensamos que tener en abundancia es que tengamos prosperidad de aquí del mundo. Nos hablaba Alma de eso ayer, lo que el mundo te ofrece, y pensemos que eso es abundancia, pero no. Esta palabra abundancia específicamente estaba relacionada al Zoe, a la vida completa, eterna y poderosa de Dios viviendo en ti. A eso se refiere. Dice, quiero que los que me reciban lo hagan sin reserva. Todo lo que soy es para ustedes. Vamos, Él nos entrega vida eterna, pero no para cuando nos vayamos al cielo. La vida eterna la estamos viviendo ya, ahorita, en este momento. La vida Zoe. Dice 1 Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y punto. El que tiene el Hijo tiene la vida. Nosotros tenemos que entender, mujeres hermosas de Dios, hoy el mensaje que Dios trae para ti el día de hoy es que la vida eterna no es un boleto al cielo. La vida es una persona, y es la persona de Jesús. Juan 15:1 dice, yo soy la vid y aparte de mí no pueden hacer nada. Me voy a saltar la siguiente porque ya se me está acabando el tiempo. Pero es importante que entendamos que Él es el espíritu de vida.
de Corintios 15 dice: Él es el postrer Adán, espíritu que da vida. Romanos 8:29, a los que antes conoció también los predestinó para que fueran conforme a la imagen del Hijo, para que fuera el primogénito entre muchos. Esos muchos somos tú y yo. Cuando vino Jesús, vino arraigado al Padre, y Él no hacía nada sin que su Padre no le diera permiso. Él todo lo consultaba con el Padre. El Padre y Él eran uno. Y fíjate cómo dice Juan 6: así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Porque lo que quiere es que te comas de ese árbol de la vida, te lo atasques. ¿Sí? Yo tengo un hijo que aspira la comida. O sea, apenas se sentó y apenas vamos a sentar todos y él ya acabó. Así es como Jesús quiere que tú te comas él. Dice Juan 6:35: yo soy el pan de vida, cómeme, come de mí, come de árbol de la vida. Porque así como Jesús vivió por la vida del Padre, tú y yo tenemos que vivir la vida de Jesús y la tenemos que reflejar a través de quienes somos y de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Tenemos que vivir la vida para que su imagen se pueda expresar en la tierra, para que podamos cumplir su propósito. A mí me encanta una expresión que usan mucho en Hillsong: estás portando a Jesús bien. O sea, portando en cuestión de vestiduras. Y Alma les va a hablar de vestiduras, así es que no voy a pasar el tiempo con eso. Pero es importante que entendamos que el amor de Dios fue tan magnífico, tan grande, tan excepcional, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nuestro Señor. Porque te quiero decir una cosa, y con esto voy a terminar. El amor de Dios no es ordinario, no es ordinario. El amor de Dios es extraordinario. El amor de Dios es una extensión del pago que Él ya hizo en la cruz, del precio que pagó para salvarnos, porque ese precio nos dio de su ADN y nos identificó con Él. Llevamos su sello. Somos sus hijas, y somos hijas de no un cualquiera. Somos hijas del Dios viviente. Y te voy a decir una cosa que tal vez te sacuda un poco, y como no tengo mucho tiempo para entrar en detalles, le pido al Espíritu Santo que te lo revele. Te voy a decir algo: Dios no nos ama a todas por igual. Ese es un rollo en el que hemos caído. Porque sabes que cuando hablamos de que nos ama a todas por igual, hablamos de una medida, ¿verdad? Tú tienes un cachito, tú un cachito, tú un cachito, tú un cachito, y a cada quien nos dio un cachito igualito para que fuéramos justos. Pero yo te voy a decir una cosa: eso no es verdad. A ti Dios te habla de manera única y exclusiva, y todo su amor es nada más para ti. Él no tiene que andarse repartiendo amor entre todas nosotras, porque si no, eso querrá decir que tú eres indispensable, que si tú te vas, pues entra otra y te da la misma medida y no pasa nada. Y yo te voy a decir una cosa: eso no es verdad. Tú eres indispensable en el reino y en el plan eterno de Dios, y Él te ama de manera única, de manera extraordinaria, porque Dios dice: mi corazón no necesita dividirse entre mis hijas. Yo soy toditititito para cada una de ellas. Amiga, no tienes rival, no tienes por qué andar compitiendo con nadie, no tienes por qué hacerte de enemigas, no tienes rival. No hay más igual que tú, ya nos decía aquí la maestra. No hay copias. La manera en que tú expresas el reino de Dios, la manera en que tú expresas el amor de Dios, la manera en que tú expresas la gracia de Dios en este mundo, a través de ti, sorprende al mundo, porque es único. Una expresión única del amor de Dios.
y no hay nada accidental en ti. Una hija sin rival, sin comparación. No tienes que luchar por un lugar en la mesa. La mesa es tuya. Somos hijas del Rey. Lo vemos y tenemos acceso hasta lo más íntimo y lo más profundo de su presencia porque somos hijas. Nuestra identidad como hijas es la que determina nuestro valor. Ni con otra cosa. Así es que yo te animo a que tomes tu lugar en el reino. Como dice Colosenses, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, porque es un misterio, como te dije al principio. Esto no lo puedes entender sin la fe. Y se te quiso dar a conocer las riquezas del misterio, que es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Dios te bendice. No me pasé mucho, ¿verdad?